El motivo por el que la humanidad debe recibir la salvación de Dios encarnado es algo que el hombre debe entender con urgencia. La humanidad corrupta está más necesitada de la salvación de Dios hecho carne. Este pasaje explica el significado de la salvación de la humanidad por la encarnación de Dios. Debido a la venida de la segunda encarnación de Dios, Él os ha perdonado y os ha mostrado misericordia. La encarnación de Dios para el juicio en los últimos días demuestra su inmenso amor. Antes, como no conocíamos la encarnación de Dios, lo juzgábamos y nos oponíamos a Él de muchas formas. Y dejábamos un rastro de pecados. Bien, cierto. Ahora, con las palabras de Dios Todopoderoso y las vuestras, hemos comprendido un poco la verdad de la encarnación. Gracias a Dios. Somos conscientes de lo importante que es conocer la encarnación de Dios. Esto influye en la posibilidad de que seamos salvados y en nuestro destino final. Anoche leí las palabras de Dios Todopoderoso. La humanidad corrupta está más necesitada de la salvación del Dios hecho carne. Es un magnífico pasaje de la palabra de Dios. Y muy importante. El motivo por el que la humanidad debe recibir la salvación de Dios encarnado es algo que el hombre debe entender con urgencia. Habladnos un poco más de esto para que todos comprendamos este aspecto de la verdad. Así es. Habladnos un poco más de esto. En mi opinión, hay poca diferencia entre la obra de Dios encarnado y la de la gente utilizada por Él. ¿De verdad es necesario investigar esto? Algunos eruditos espirituales y exégetas también escriben libros. Si Dios los utiliza, pueden salvar a la humanidad. Es verdad. Así es. Amén. Hermano Tao, en eso te equivocas. Hay muchos eruditos espirituales y exégetas. Si realmente pudiesen salvar a la humanidad, ¿por qué no lo han hecho aún? Contéstame. Sí. Si sus libros fueran realmente la verdad, ¿por qué no se han salvado ya ellos mismos? Sí, así es. Tienes razón. Además, ¿cuántos de los que han leído sus libros se han salvado? Muestra un poco de respeto por los hechos. ¡Tú! Bueno, vamos a calmarnos todos. Lo que plantea el hermano Lu sobre por qué solo la encarnación de Dios puede salvar a la humanidad, creo que es un asunto bastante importante, clave. Sí. Así es, hermano Lu. Sigue hablándonos de ello. Bien. De acuerdo. Adelante. La humanidad corrupta está más necesitada de la salvación de Dios hecho carne. Este pasaje explica el significado de la salvación de la humanidad por la encarnación de Dios. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: precisamente porque Satanás ha corrompido la carne del hombre, y al ser este a quien Dios pretende salvar, él tiene que adoptar forma de carne para librar batalla contra Satanás y pastorear personalmente al ser humano. Solo esto es beneficioso para su obra. Satanás ha corrompido la carne del hombre y la ha cegado profundamente y la ha dañado terriblemente. La razón fundamental por la que Dios obra personalmente en la carne es porque el objeto de su salvación es el hombre, que es de la carne, y porque Satanás usa la carne del hombre para turbar la obra de Dios. La batalla contra Satanás es en realidad la obra de conquistar al hombre, y al mismo tiempo el hombre también es el objeto de la salvación de Dios. De esta manera, la obra de Dios encarnado es esencial. Satanás corrompió la carne del hombre, y el hombre se convirtió en la personificación de Satanás, y se volvió el objeto que Dios debe derrotar. Así, la obra de librar la batalla contra Satanás y salvar a la humanidad ocurre en la tierra. Y Dios se debe hacer humano con el fin de librar la batalla contra Satanás. Esta es una obra de la máxima realidad. Monfoy, ¿lees tú? Sí. La carne del hombre ha sido profundamente corrompida y se ha convertido en algo que se opone a Dios, que incluso abiertamente se opone y niega la existencia de Dios. Esta carne corrupta es simplemente demasiado indisciplinada.
Y no hay nada más difícil con lo cual tratar o cambiar que el carácter corrupto de la carne. Satanás viene a la carne del hombre para provocar disturbios y usa la carne del hombre para perturbar la obra de Dios y perjudicar el plan de Dios. Y de esta manera el hombre se ha vuelto Satanás y el enemigo de Dios. Para que el hombre sea salvado, primero debe ser conquistado. Es por esto por lo que Dios acepta el reto y viene a la carne para hacer la obra que tiene la intención de hacer y librar la batalla contra Satanás. Su meta es la salvación de la humanidad que se ha corrompido y la derrota y aniquilación de Satanás que se rebela contra él. Derrota a Satanás por medio de su obra de conquistar al hombre y de manera simultánea salva a la humanidad corrupta. Así, Dios resuelve dos problemas de una vez. Cuando Dios está obrando en la carne, en realidad está librando la batalla contra Satanás en la carne. Cuando obra en la carne, está haciendo su obra en el reino espiritual y hace toda su obra en el reino espiritual real en la tierra. El que es conquistado es el hombre que lo desobedece a él. El que es derrotado es la personificación de Satanás. Por supuesto, este también es el hombre que está en enemistad con él. Y el que a fin de cuentas es salvado, también es el hombre. De esta manera, es hasta más necesario que él se haga un hombre que tenga el caparazón externo de una criatura, para que pueda librar la batalla real contra Satanás. Conquistando al hombre, que lo desobedece y posee el mismo caparazón externo que él, y salvando al hombre, que es del mismo caparazón externo que él y a quien Satanás ha dañado. Su enemigo es el hombre. El objeto de su conquista es el hombre, y el objeto de su salvación es el hombre que creó. Así que debe volverse hombre. Y de esta manera, su obra se hace mucho más fácil. Es capaz de derrotar a Satanás y conquistar a la humanidad, y además es capaz de salvar a la humanidad. Sí. Claro. Dios Todopoderoso lo explica muy claro. La palabra de Dios Todopoderoso nos permite reconocer que el motivo por el que la encarnación de Dios debe salvar a la humanidad corrupta es que la carne del hombre ha sido totalmente corrompida por Satanás. Toda la humanidad vive bajo el dominio de Satanás. Es incapaz de distinguir el bien del mal. No ve la diferencia entre lo positivo y lo negativo. Vive conforme a la filosofía, la ley y la naturaleza de Satanás. Es arrogante, petulante, imprudente y anárquica. Todos son la personificación de Satanás. Se han convertido en degenerados que conspiran para oponerse a Dios, pero no lo saben. Dios es el creador. Solo Él conoce a fondo la auténtica naturaleza de la humanidad y hasta qué punto ha llegado a pervertirse. Y solo Dios puede exponer la naturaleza satánica y la perversión del hombre. Puede decirle al hombre cómo vivir y cómo comportarse. Y puede conquistar, purificar y salvar completamente a la humanidad. Aparte de Dios, ningún hombre creado puede comprender la esencia de la perversión del hombre, ni puede otorgar la verdad sobre cómo actuar. Por tanto, si Dios desea arrancar a la humanidad de las garras de Satanás y salvarla, solo si Dios encarnado expresa la verdad y su carácter y habla al hombre de todas las verdades que debe poseer, haciéndole comprender la verdad, conocer a Dios y entender las estrategias de Satanás y sus diversas ideas absurdas, solo entonces podrá el hombre rechazar a Satanás y regresar ante Dios. Además, la obra de la encarnación de Dios expone a todos los tipos de hombres. Porque todos ellos son arrogantes y no ceden. Cuando Dios se encarna para expresar la verdad, los hombres siempre responden con sus nociones, su oposición, e incluso con la guerra. Así, la oposición y la traición de la humanidad hacia Dios se deja totalmente expuesta. Y Dios juzga al hombre conforme a la corrupción que revela y a su auténtica naturaleza. Solo así Dios puede conquistar, purificar y perfeccionar a la humanidad. El hombre es conquistado y purificado poco a poco mediante el juicio por las palabras de Dios. Cuando ha sido conquistado totalmente, el hombre comienza a obedecer a Dios encarnado, a aceptar y obedecer el juicio y castigo de Dios y a experimentar su obra. Él decide buscar la verdad
y no volver a vivir conforme a la filosofía de Satanás. Cuando el hombre vive conforme a la palabra de Dios, entonces Dios ha derrotado a Satanás. Y el hombre pervertido es el botín de su victoria contra Satanás. Básicamente, Dios libera a la humanidad pervertida del control de Satanás. Cierto. Solo la obra de Dios encarnado puede tener ese resultado. Sí. Es cierto. Bien dicho. Esta es la necesidad absoluta de que Dios se encarne para salvar a la humanidad. Y solo Dios encarnado puede conquistarla y salvarla completamente. Sí, sí. Las personas utilizadas por Dios no pueden hacer la obra de redimir y salvar a la humanidad. Cierto, claro. Después de estas palabras lo entiendo algo mejor. El hombre no tiene la capacidad de distinguir y por eso Satanás lo corrompe. La mejor forma de que Dios salve a la humanidad del dominio de Satanás es que se relacione con el hombre de manera práctica y real, cara a cara, para expresar la verdad, para juzgar y exponer al hombre. Solo así puede Dios conquistarlo y permitirle regresar ante él y obedecer su obra. Solo si el hombre se presenta ante la palabra de Dios recibirá el juicio y la purificación de su palabra. Y experimentará su omnipotencia y sabiduría. Solo entonces podrá postrarse ante Dios, adorarlo de corazón y arrepentirse ante él. Entonces obedecerá su obra y será perfeccionado. La encarnación de Dios que salve a la humanidad es la manera más eficaz. Si Dios usara al hombre, nunca lograría este resultado. Sí. El contacto de Dios encarnado con el hombre descubre cómo es él. Ahí se muestran la rebelión y la oposición del hombre y su naturaleza y esencia. Es cierto. Además, quedan a la vista las nociones y las fantasías del hombre. Sí. Dios expresa verdades dirigidas a la perversión del hombre para juzgarlo y purificarlo. Esta es la mejor manera de que Dios salve a la humanidad. Sí, es cierto, es cierto. La obra de la encarnación de Dios para salvar a la humanidad es práctica. Gracias a Dios. Sí. Solo si Dios se encarna y viene a obrar entre los hombres, expresando la verdad según la perversión, la naturaleza y la esencia del hombre, podrá éste ser purificado y salvado. Es cierto. La encarnación de Dios es lo que más necesitamos los seres humanos corruptos. Si solo creemos en el Dios del cielo y únicamente hablamos de teorías vacías del mundo religioso, nunca conoceremos a Dios ni llegaremos a ser salvados por él. Sí, efectivamente. Sí. Si el hombre corrupto realmente quiere ser salvado, necesita que Dios se haga carne para que Él lo juzgue y lo purifique. En el transcurso del contacto de Dios encarnado con el hombre, Él le permite que le comprenda y lo conozca cara a cara. Puesto que quienes buscan la verdad aceptan el juicio y la purificación de Cristo en los últimos días, naturalmente pueden obedecer a Dios, amarlo en su corazón y ser rescatados completamente del dominio de Satanás. ¿No es la mejor manera de que Dios salve y perfeccione a la humanidad? Sí, me parece bien. Puesto que Dios se encarna, tenemos la oportunidad de presentarnos cara a cara ante Él y de recibir la provisión de la palabra de Dios y ser pastoreado y regado por Él. De modo que confiemos en Él, lo obedezcamos y lo amemos. Sí. Este resultado práctico no sería posible si Dios no se encarnase para realizar la obra de salvación de la humanidad. Leamos más pasajes de la palabra de Dios Todopoderoso. Id a la página 1357. Dios Todopoderoso dice: lo mejor de su obra en la carne es que Él puede dejar palabras y exhortaciones exactas y su voluntad precisa para la humanidad, para los que lo siguen, para que después sus seguidores puedan, de una manera más exacta y más concreta, transmitir toda su obra en la carne y su voluntad a toda la humanidad, para los que aceptan este camino. Solo la obra de Dios en la carne entre los hombres logra realmente el hecho de que Dios esté y viva junto con el hombre.
Solo esta obra cumple el deseo del hombre de contemplar el rostro de Dios, de ser testigo de la obra de Dios y de escuchar la palabra personal de Dios. La obra que es de mayor valor para el hombre corrupto es la que le proporciona palabras exactas, metas claras que seguir y que puede ver y tocar. Solo la obra realista y la guía oportuna son idóneas para los gustos del hombre. Y solo la obra real puede salvar al hombre de su carácter corrupto y depravado. Esto solo lo puede lograr el Dios encarnado. Solo el Dios encarnado puede salvar al hombre de su antiguo carácter corrupto y depravado. Por lo tanto, la humanidad corrupta está más necesitada de la salvación del Dios encarnado y está más necesitada de la obra directa del Dios encarnado. La humanidad necesita al Dios encarnado para que la pastoree, la apoye, la riegue, la alimente, la juzgue y la castigue. Y ella necesita más gracia y una mayor redención del Dios encarnado. Solo Dios en la carne puede ser el confidente del hombre, el pastor del hombre, el pronto auxilio del hombre. Y todo esto es la necesidad que se tiene de la encarnación hoy y en el tiempo pasado. Claro que sí. Cuando Dios se hace carne para salvar a la humanidad pervertida, usa el lenguaje de los hombres para expresarles claramente sus exigencias, su voluntad y también su carácter y todo lo que tiene y es. De esta forma y sin necesidad de buscar, el hombre puede comprender la voluntad de Dios, conocer sus exigencias y cómo debe obrar. Y puede conocer y comprender a Dios. En la era de la gracia, Pedro le preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo directamente a Pedro: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Amén. Sí. Con esto vemos que el Señor Jesús encarnado alimentó y ayudó a los hombres siempre, dándoles la provisión más práctica y clara. Sí. En los últimos días, Dios Todopoderoso se ha encarnado expresando la verdad de acuerdo a su situación real y expresando el carácter de Dios y todo lo que Él tiene y es para apoyar y proveer a la humanidad, señalando las inexactitudes e ideas falsas de la fe del hombre en Dios, informando al hombre de la voluntad y las exigencias de Dios, y dándole la provisión de vida y el sustento más acertados. Por ejemplo, cuando vivimos en rebelión y sin nosotros saberlo, nos oponemos a Dios, su palabra nos expone y juzga directamente, lo que nos permite ver en su palabra que nuestra naturaleza satánica va contra Él. Cuando seguimos a Dios por nuestro propio beneficio y de forma petulante, Dios expone nuestras deficiencias y nos dice qué creencias debemos tener para seguirlo. Cuando malinterpretamos a Dios al experimentar su juicio, su palabra nos recuerda las sinceras intenciones con las que salva y juzga a la humanidad y resuelve nuestra equivocada interpretación de Dios. Cierto. Todos los elegidos de Dios han experimentado profundamente cómo Dios encarnado nos ayuda y nos provee constantemente para que no tengamos que andar buscando. Solo hay que leer la palabra de Dios Todopoderoso para recibir el alimento y el riego de Dios. Mediante la palabra que Dios expresa, obtenemos una auténtica comprensión de su voluntad, su carácter y todo lo que Él tiene y es. Y con esta comprensión llegamos a saber cómo tenemos que buscar para vivir una vida verdadera. También aprendemos a comprender las estrategias crueles de Satanás. Sí. Vemos claramente que Satanás nos ha pervertido por completo. Y así nos vamos liberando del pecado y de la oscura influencia de Satanás. Nuestro carácter cambia, tomamos el buen camino y vivimos la realidad de la verdad. Sí. La encarnación de Dios ha sido quien ha hecho posible todo esto. Sí. Diferencia. Es cierto. A través de la palabra de Dios Todopoderoso, veo que el hombre pervertido necesita realmente la salvación de Dios encarnado. Sí.
Si Dios no se encarnara como hombre para obrar entre los hombres, la humanidad no podría recibir de forma directa el pastoreo y la provisión de vida de Dios. En su época, el Señor Jesús también se relacionaba con el hombre cara a cara, guiaba a la humanidad en la verdad y la proveía de vida. Dios Todopoderoso de los últimos días también habla cara a cara con el hombre de este modo para proveerlo, alimentarlo y solucionar sus problemas. A la vez, expone la perversión del hombre, lo poda en respuesta a su rebelión e informa a la humanidad de la voluntad y las exigencias de Dios. Esta es una manera muy útil de practicar la fe y experimentar la obra de Dios. Solo mediante su encarnación, para juzgar y purificar al hombre, puede Dios salvar a la humanidad. Amén. Gracias a Dios. El hombre es creación de Dios. Solo Dios ama y salva al hombre de esa forma. Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Gracias a Dios. La encarnación de Dios como el Hijo del Hombre para realizar la obra de salvación es una gran manifestación de su amor. ¿Cuántos tormentos soporta Dios para salvar a la humanidad? Debe afrontar la oposición, la rebelión y las nociones del hombre. Está claro que el amor de Dios al hombre es grande y profundo. Sí. Aunque no resulta fácil aceptar a Dios encarnado. Cuando el Señor Jesús vino, ¿acaso no fue crucificado? Aquellos que realmente lo aceptaron, sin duda amaban la verdad. ¿Cuánto tuvieron que estudiar e investigar? En su encarnación para salvar a la humanidad, Dios ha sacrificado mucho. La salvación de la humanidad no es tarea fácil para Dios. Desde que Dios se ha encarnado, ha expresado mucha verdad. Si aún no lo aceptamos, somos sumamente rebeldes. Hay que estar muy ciego para no reconocerlo. Muy cierto. Sí. Dios se ha encarnado para expresar su palabra y que el hombre reciba la provisión de vida y el sustento. A pesar de que el hombre tiene nociones sobre la obra del juicio de Dios encarnado, Él ha traído al hombre el camino de la vida y la salvación eterna. De acuerdo. Y el hombre ha llegado a depender de Él. Sí, es cierto. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. Muy de acuerdo. Hermano Lu, ¿podemos leer nosotros la palabra de Dios Todopoderoso? De acuerdo. ¡Qué alegría! Gracias a Dios. Hermano, lo estábamos esperando. Ten, hermano mío. Hermanos y hermanas, siempre hemos estado preparados. Sí, voy por ellos. Gracias, Señor. Al fin podemos leer la palabra de Dios Todopoderoso. ¡Qué alegría! Por fin podemos leer su palabra. Gracias a Dios. Voy a leer unas cosas. Hermanos y hermanas, leamos la palabra de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Abrid por la página 1347. Dios Todopoderoso dice: no hay manera de imaginar o medir la obra que hace en la carne, porque su carne es diferente a la de cualquier hombre carnal. Aunque el caparazón externo es idéntico, la esencia no es la misma. Su carne produce entre los hombres muchas nociones acerca de Dios. Sin embargo, su carne también le puede permitir al hombre adquirir mucho conocimiento y puede, incluso, conquistar a cualquier hombre que posea un caparazón externo similar. Porque no es solamente un hombre, sino que es Dios, con el caparazón externo de un hombre. Y nadie puede desentrañarlo o entenderlo por completo. Aunque
la mayoría de las personas se han vuelto enemigas de Dios por causa de esta carne, cuando Él concluya su obra, los que están en su contra no solo dejarán de ser sus enemigos, sino que por el contrario se convertirán en sus testigos. Se convertirán en los testigos a los que ha conquistado. Los testigos que son compatibles con Él e inseparables de Él. Hará que el hombre sepa la importancia de su obra en la carne para Él. Y el hombre sabrá la importancia de esta carne para el significado de su existencia. Conocerá su valor real para el crecimiento de su vida. Y además, sabrá que esta carne se convertirá en una fuente viva de vida de la que el hombre no soportará apartarse. Pese a que Dios ha tomado la forma de un hijo del hombre corriente para salvar y perfeccionar a la humanidad, aunque no obra prodigios, ni tiene cualidades sobrehumanas, y tampoco gran prestancia, y de que Él es el objetivo de las ideas, la negación, la oposición y el rechazo del hombre, la verdad que expresa Cristo y la obra del juicio que Él lleva a cabo, han permitido al hombre conocer la verdad y la palabra de Dios. Y también ver su aparición. Aunque no hayamos visto la real persona de Dios, hemos visto su carácter inherente y su esencia santa, que es como si hubiéramos visto su real persona. Hemos visto que Dios vive entre nosotros de forma real y viva. ¿De verdad creemos que hemos sido arrebatados ante el trono, experimentando la obra de Dios cara a cara con Él y disfrutando del suministro de agua de vida que fluye del trono? Amén. Tras experimentar la obra del juicio de Dios, reconocemos las sinceras intenciones con las que Él salva a la humanidad y que el precio que paga y los tormentos que soporta por la humanidad son enormes. Amén. Todo lo que hace es una manifestación de su amor. Nos detestamos por nuestra rebeldía y estupidez. Y comenzamos a amar a Dios de verdad. La obra de Dios nos ha hecho comprender que nuestros cambios son el resultado de la salvación de la encarnación de Dios. Amén. Cristo de los últimos días es la mayor salvación de la humanidad pervertida. Cierto. Es el único camino para conocer a Dios y recibir su elogio. Amén. Leamos otro pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Muy bien. De acuerdo. Abrid por la página 1454. Dios Todopoderoso dice: en esta ocasión, Dios no viene a llevar a cabo la obra en un cuerpo espiritual, sino en uno muy ordinario. No solo es el cuerpo de la segunda encarnación de Dios, sino también el cuerpo en el que Él vuelve. Es una carne muy corriente. En Él no puedes ver nada diferente de los demás, pero puedes recibir de Él las verdades que nunca antes has oído. Esta carne insignificante es la materialización de todas las palabras de verdad de Dios, la que emprende su obra en los últimos días, y una expresión de todo el carácter de Dios para que el hombre llegue a conocerlo. ¿No deseabas en gran manera ver al Dios del cielo? ¿No deseabas en gran manera entender al Dios del cielo? ¿No deseabas en gran manera ver el destino de la humanidad? Él te contará todos estos secretos que ningún hombre ha sido capaz de contarte. Y Él te hablará incluso de las verdades que no entiendes. Él es tu puerta al reino y tu guía a la nueva era. La obra de Dios en los últimos días consiste en permitirle al hombre ver al Dios del cielo, vivir entre los seres humanos sobre la tierra, y que lo conozca, obedezca, reverencie y ame. Por esta razón, Él ha vuelto en carne por segunda vez. Aunque lo que el hombre ve hoy es un Dios igual a Él, un Dios con nariz y dos ojos común y corriente,
Al final Él os mostrará que sin la existencia de este hombre, el cielo y la tierra pasarán por un cambio tremendo. Sin la existencia de este hombre, el cielo se volverá sombrío. La tierra se convertirá en caos. Y toda la humanidad vivirá en hambruna y plagas. Él os mostrará que, sin la salvación del Dios encarnado en los últimos días, Dios habría destruido a la humanidad hace mucho tiempo en el infierno. Sin la existencia de esta carne, seríais para siempre los primeros entre los pecadores y cadáveres eternamente. Deberíais saber que sin la existencia de esta carne, toda la humanidad haría frente a una calamidad inevitable. Y encontraría difícil escapar del castigo más duro de Dios en los últimos días. Sin el nacimiento de esta carne corriente, estaríais todos en un estado en el que ni la vida ni la muerte vendrían por mucho que las buscarais. Sin la existencia de esta carne, no podríais recibir hoy la verdad y venir ante el trono de Dios. En su lugar, Él os castigaría por vuestros graves pecados. ¿Sabéis? De no ser por el retorno de Dios a la carne, ninguno tendría oportunidad de salvarse. Y de no ser por la venida de esta carne, Dios habría acabado hace mucho la era antigua. Así, ¿podéis todavía rechazar la segunda encarnación de Dios? Si podéis aprovecharos tanto de este hombre ordinario, ¿por qué no lo aceptaríais de inmediato? Precisamente porque Dios se ha encarnado en el hombre para realizar la obra de salvación en la tierra, la humanidad aún existe actualmente. En cuanto Dios concluya su obra de salvación, los desastres caerán sobre la tierra y la humanidad sufrirá el mayor de los cataclismos. Es cierto. Sí. Si Dios no se hubiera encarnado, el hombre habría sido eliminado hace mucho. Nunca habríamos llegado hasta aquí. Así es. Así es. Así es. Hermanos y hermanas, leamos la palabra de Dios Todopoderoso. Abrid por la página 1456. Hermano Lu, yo leo este pasaje. Genial. Todo lo que tenéis hoy se debe a esta carne. Contáis con la oportunidad de vivir, porque Dios vive en la carne. Toda esta buena fortuna se ha obtenido gracias a este hombre ordinario. Y no solo esto, sino que al final toda nación adorará a este hombre ordinario. Dará gracias y obedecerá a este hombre insignificante. Y es que Él es quien ha traído la verdad, la vida y el camino para salvar a toda la humanidad. Aliviar el conflicto entre Dios y el hombre. Acercar a ambos y comunicar los pensamientos entre ellos. Él es también quien ha traído una gloria aún mayor a Dios. ¿No es un hombre corriente como este digno de tu confianza y adoración? ¿No es apta esa carne ordinaria para ser llamada Cristo? ¿No puede ser ese hombre corriente la expresión de Dios entre los hombres? ¿No es ese hombre que ayuda a la humanidad a librarse del desastre digno de vuestro amor y de que lo apreciéis? Si rechazáis las verdades pronunciadas por su boca y también detestáis su existencia entre vosotros, ¿cuál será, pues, vuestro destino? Vayamos a la página 1457. Hermano Juan, ¿lees tú?
Sin la obra de Jesús, la humanidad no podría haber bajado de la cruz. Pero sin la encarnación de este día, Dios nunca podría elogiar a los que bajan de la cruz. Y estos no podrían entrar en la nueva era. Sin la venida de este hombre ordinario, nunca habríais tenido la oportunidad ni habríais sido elegibles para ver el rostro verdadero de Dios. Porque todos deberíais haber sido destruidos hace mucho tiempo. Debido a la venida de la segunda encarnación de Dios, Él os ha perdonado y os ha mostrado misericordia. Independientemente de ello, las palabras que debo dejar con vosotros al final siguen siendo estas. Este hombre ordinario que es Dios encarnado es de una importancia vital para vosotros. Esta es la gran cosa que Dios ha llevado a cabo ya entre los hombres. Sí. He sido un ciego ignorante. No conocía a Dios. Dios encarnado lleva a cabo su obra y expresa su palabra para salvar a la humanidad. Para ganar al hombre y conducirlo a su maravilloso destino. El Dios Altísimo se hizo hombre para salvar a la humanidad. Y no solo no le doy la bienvenida, sino que sigo anhelando al Dios del cielo. Y aún espero ser arrebatado. ¡Qué tremenda arrogancia! En cuanto a Dios encarnado, no solo no veo lo amable que es y cómo se ha rebajado en secreto, sino que incluso mantengo mis nociones sobre Él, lo rechazo y me opongo a Él. ¡Qué arrogante, qué corrupto y necio he sido! Sí. Solo ahora, por fin comprendo que la encarnación de Dios para el juicio en los últimos días demuestra su inmenso amor. Solo aceptando la encarnación de Dios y siendo arrebatados ante Él, todos tenemos la esperanza de salvarnos. Sí, tiene razón todos los días. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aún hay esperanza de salvación. Hay esperanza, sí, la hay. En estos últimos años, siempre había envidiado a los seguidores del Señor Jesús. Vivían con Él día tras día, cara a cara, y escuchaban directamente su voz. ¡Qué afortunados eran! ¡Amén! Realmente, Arthur, así es. Llevo más de media vida creyendo en el Señor. Y no ha habido momento en que no haya esperado verlo personalmente y vivir junto a Él. Hoy, finalmente, se ha hecho realidad este sueño. He sido bendecido de verdad. Sí. ¡Cuánta suerte ha traído la encarnación de Dios a la humanidad! ¡Amén! Por fin mis oraciones por la llegada del Señor han recibido respuesta. Por fin he podido ver su aparición y me he encontrado con Él en persona. Ahora que el propio Dios se ha hecho carne para realizar la obra del juicio y castigo, por fin hay esperanza de que podamos ser salvados y entrar en el reino de los cielos. Sí, Gracias a hay Dios. esperanza. Alabado Hay sea esperanza. el Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta
es la oportunidad más valiosa y la más excepcional. ¡Amén! Amén. Gracias al Señor. Genial. Estamos muy bendecidos. ¡Qué emoción! Cuando imagino un encuentro con el Señor, me siento... totalmente emocionado. Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Nunca imaginé que llegaría a este cara a cara. Este siempre ha sido mi mayor anhelo. Muy cierto. Ahora por fin se cumple mi deseo. Amén. Gracias a Dios. La palabra del Señor.